Esta tarde vamos a estar en las escrituras de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, si tiene su Biblia. Y quiero comenzar diciéndoles algo que creo que todos los que nos llamamos cristianos debemos tener en cuenta. Si usted se llama de cristiano, tiene que tener en cuenta que Dios pide que usted viva delante de su presencia en el altar de Dios continuamente. Eso quiere decir a diario. Una vez más, si usted se dice ser cristiano, el cristiano vive constantemente poniendo su vida delante del altar de Dios. Esto es no una vez a la semana, no una vez al mes, no, esto es a diario. Debemos ser sacrificios vivos y aceptables a Dios. Ahorita vamos a leer el verso. Verso 1 y 2 para tener contexto, pero nos vamos a enfocar en el verso 1 esta tarde. Así que, si pensaba que íbamos a avanzar rápido por el capítulo 12 de Romanos, lo siento, o sea que hoy vamos a ver solo un versículo, así que Dios nos ayude en este capítulo. Dice el verso 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y dice que es el culto racional de ustedes. Verso 2 para contexto, para que puedan entender un poquito más y llenar este primer verso. Y no se adapten, dice, a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y que dice perfecto. Ahora, ¿qué vemos inmediatamente al leer estos versos? Que resaltan, y creo que rápidamente podemos ver, creo que a Dios le interesa cómo usted vive. A Dios le importa nuestra vida cristiana. El hecho que hayamos sido salvos por gracia no nos da licencia para tener un pase libre y vivir como queramos. El hecho que hayamos sido transformados, salvados, convertidos, quiere decir que es necesario que nosotros vivamos de una manera que es agradable a Dios. No es suficiente que seamos salvos. No es suficiente para Dios que seamos salvos. Dios desea que seamos santificados. Dios desea que nos conformemos más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, usted y yo nos vamos a ir pareciendo más y más a las características de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, creo yo que si somos cristianos tenemos que tener en cuenta que esto es día a día. Que esto no puede ser, como dije, semanalmente, mensualmente o 2 veces por semana. Esto es una manera de vivir. El presentar nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios significa que día a día usted y yo estamos conscientes de que nuestra vida debe de vivir de cierta manera. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo es lo que Dios pide que vivamos entonces? En su vida personal, en su vida familiar, con sus amistades, en su matrimonio, con sus hijos, con su trabajo. En todo lo que hacemos, nuestra vida es un sacrificio para Dios. Todo aspecto de nuestra vida. El verso 1 comienza diciendo, si usted ve,
por tanto. Y el por tanto se refiere a lo que escuchamos en el capítulo 11, verso 36. Si regresa un capítulo atrás, el último verso del capítulo 11 dice lo siguiente, dice, porque de Él, por Él y para Él son, dice, todas las cosas. A Él, dice, sea la gloria para siempre. Amén. La pregunta es, ¿por qué se refiere a esto? El por tanto. Bueno, el verso 36 es, la palabra en inglés es summary, es el fin de todo lo que hemos escuchado de los primeros 11 capítulos del apóstol Pablo. Se resumen acá donde dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es un verso muy poderoso, donde nos enseña que todo es de Dios, todo es por Dios y todo es para Dios. Y ahora Pablo dice en el capítulo 12, después de escuchar todo lo que nos dice en los primeros 11 capítulos, ahora dice, déjeme decirle cómo puede vivir basado en todo lo que Dios ha hecho. Miren lo que dice el verso 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Más adelante vamos a hablar qué significan las misericordias de Dios. Tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos entendido de los primeros 11 capítulos que el apóstol Pablo nos dice. Ahora nos está diciendo, acá está cómo ustedes viven esto. Y dice, les ruego. ¿Recuerda usted cuando usted no era, Dios no lo había salvado, no era cristiano? Antes de que usted pusiera su fe en Cristo Jesús, ¿para qué usted usaba su cuerpo? Para los placeres de la carne. Pero ahora en Cristo Jesús, es lo que está diciendo Pablo, nosotros ya no más presentamos el cuerpo para los placeres de la carne, ni para el servicio del enemigo, de Satanás, sino que ahora nuestro cuerpo es un cuerpo donde se es presentado para honra y gloria de Dios, que debe ser santificado. Recuerda, se lo ha escuchado, 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, donde habla de que somos el templo del Espíritu Santo. Mira el 19, dice, o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene Dios, dice, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Verso 20, porque han sido comprados por un precio, dice. Por tanto, ¿qué dice? Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos a Dios. Espero que usted esté de acuerdo con eso. Le pertenecemos a Dios. Mire Romanos 8:9. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino ¿en qué? En el espíritu. Si en verdad el espíritu de Dios habita en ustedes, dice. Si usted está en el espíritu, usted no va a andar en la carne. Y la evidencia es que el espíritu de Dios mora en usted. Pero si alguien no tiene el espíritu de Cristo, él tal, dice, no es de él. Es un privilegio poder glorificar a Dios como sacrificio vivo, agradable ante Él con nuestras vidas. Filipenses 1, verso 20 al 21 nos dice, conforme a mi anhelo, dice, y esperanza, de que en nada seré avergonzado, dice, sino que con toda confianza, aún ahora, dice, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o muerte. Pues para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esté acá o esté en el cielo, mi vida es de Cristo, le pertenece a Cristo. Mi vida le da honra y gloria a Cristo. Mire, en la vida del creyente ahora, al haber sido transformado por la gracia de Dios y salvados por la gracia de Dios, la vida del creyente, nuestro comportamiento comienza a conformarse a las Escrituras. Lo he dicho 100 veces y seguro lo voy a decir otras 100 acá.
La autoridad máxima del cristiano es la palabra de Dios. Eso no puede estar en cuestión en su vida. La autoridad máxima de su vida es la palabra de Dios. ¿Cuál es una de las evidencias que su vida se está conformando a las Escrituras? Bueno, la obediencia. ¿Es su vida un reflejo de obediencia? ¿Obediencia a qué? Obediencia a las Escrituras. Sí, todo regresa al fundamento más principal y básico, que es tan difícil para la mayoría de creyentes. Lea su Biblia. Lea su Biblia. Conformemos nuestra vida a las Escrituras. Es una de las cosas más tremendas, porque se oye tan simple y sencillo de hacer, pero es tan difícil para la mayoría de personas que profesan que Cristo es el Señor y Salvador de sus vidas. Da miedo pensar que tantos creyentes no pasan tiempo conociendo al Dios que dicen que aman, conociendo al Dios que los salvó por su gracia y su misericordia sin merecerlo. Ahora, obediencia. Nuestra vida empieza a conformarse a la imagen de Cristo Jesús al nosotros obedecer las Escrituras. Mire, ya no podemos seguirle el mismo patrón de vida si hemos confiado en Cristo Jesús para salvación. Si hemos sido salvos, nuestra vida no puede verse igual. Esto es lo que está diciendo él acá. Miren lo que dice: por tanto, hermanos, les ruego. Miren lo que está diciendo: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Vaya conmigo a Romanos 6, versos 13 y 14. Mire, espero que esto nos ayude un poco. Antes de leer esto, les voy a decir esto. El cristiano no puede conformarse y adaptar su vida y aceptar en su vida el patrón y el estilo de vida que el mundo ofrece. Es imposible ser amigos del mundo y amigos de Dios. No puedo amar el mundo y amar a Dios. No hay área gris que funcione en ningún lado de las Escrituras donde es aceptable ser parte de las cosas que el mundo vive y nosotros compartir con esas cosas y estar de acuerdo con esas cosas y profesar ser hijos e hijas de Dios. Miren lo que dice Romanos 6, 13, el 14. Ni presenten, dice, los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Por qué dice como vivos de entre los muertos? Primero nosotros estábamos muertos sin Cristo Jesús y ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Dice, preséntense, dice,
ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos. Todos los que no tienen a Cristo están en vida, pero están vivos, pero están muertos. Muertos en vida espiritualmente. Y dice, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, verso 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no vivimos bajo la autoridad del pecado sobre nuestra vida. Si somos hijos e hijas de Dios, creyentes, el pecado no domina nuestra vida ya. Esa es una de las evidencias de que usted ha sido nacido de nuevo. Frutos de arrepentimiento muestran en acción obediencia. No pueden coexistir el mundo y los hijos de Dios. Miren el verso 1 del capítulo 12 donde leímos. Dice, presenten. ¿Qué quiere decir este presenten? Significa una vez por todo. Dice, aquí estoy completamente yo. Me presento ante ti, Dios, como un sacrificio completo a ti. Me comprometo con Cristo. Me comprometo contigo, oh Dios. Totalmente. Día a día. Yo le adoro día a día. ¿En qué manera? No en los 30 minutos que cantamos canciones al Señor. El domingo, el miércoles o en su carro, no. Usted adora a Dios en todo lo que hace. En todo, no importa lo que usted haga en su trabajo por 8, 10, 12, 15 horas, no importa. Todo lo que usted hace es adoración a Dios. Si usted lo entrega a Dios, es un sacrificio vivo. El Antiguo Testamento eran sacrificios de animales muertos que los sacerdotes presentaban. Ahora, nuestra vida es presentada como sacrificio vivo. Quiere decir que en mi vida, en mis acciones de día a día, yo lo adoro en sacrificio. ¿Para qué? Para honrarlo y glorificarlo. Mi vida da testimonio de lo que Él ha hecho. 11 capítulos de Romanos. Empieza ahora. Aquí es como compruebas que esto ha sucedido en tu vida. Vive tu vida en sacrificio, dice Pablo. Todos los días. ¿Dices que esto ha sucedido en tu vida? ¿Que Dios te sacó del foso del pecado, de la muerte, de lo más profundo, en tu pecado, que te restauró, que te dio un corazón de carne, te cambió, que te quitó el corazón de piedra, que has sido justificado, has sido regenerado, estás en el proceso de la santificación, ahora vive tu vida en sacrificio? Eso es lo que está diciendo. En el capítulo 12, comienza desde el principio, verso 1, vive de esta manera, cristiano. Y usted dirá, pero eso se oye como pues por obras, o sea, no que es por la gracia de Dios, no hemos sido salvos por la gracia. Déjeme decirlo, si alguien piensa así, creo que lo único que esa persona está pensando es cómo averiguo para yo seguir viviendo como yo quiera y no como la Biblia dice que yo viva. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Y no estoy diciendo perfectos, porque sería un hipócrita yo pararme aquí y decirle perfección. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la perseverancia hacia la santidad diaria en nuestra vida, donde empezamos a identificar áreas de nuestra vida que tienen que seguir muriendo y siendo presentadas ante el altar del Señor a diario. Mire, ¿cómo podemos adorar a Dios
en las cosas que hacemos a diario. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo es posible que esto sea la manera que tengamos que vivir? Bueno, ¿somete usted su vida a la autoridad de la palabra de Dios? La pregunta es sí o no. Ese es el principio de toda. ¿Está mi vida sometida a la autoridad de la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Está mi vida recibiendo dirección de Dios, recibiendo instrucción de Dios para vivir mi vida a diario? Pablo dice, os ruego. He's pleading with the Christian. Está rogando al cristiano. Está diciéndole, os ruego que por favor presenten su vida. Si dicen ser esto, hagan esto para la honra y gloria de Dios. Les suplico. Hay un sentido de urgencia en cómo él lo escribe. Hay un celo, una pasión, un deseo por ver que esto sea una realidad en la vida del cristiano. No puedes decir que esto ha sucedido en tu vida y no vivir de esta manera. Hemos sido salvos por gracia de Dios. Ahora, vea la frase importante, las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios quiere decir todo lo bueno que ha sucedido, todo lo que Dios ha hecho en estos primeros 11 capítulos que hemos leído, right? Esto es lo que se refiere a las misericordias de Dios. Y aquí está el punto. Si no tenemos presente a diario lo que las misericordias de Dios son o qué significan, es imposible que nuestra vida esté en constante sacrificio vivo delante de Dios. ¿Por qué? Porque no valoro lo que ha sucedido. No valoro lo que Dios ha hecho. No entendemos la gravedad de nuestro pecado. No entendemos la gravedad de la consecuencia de nuestro pecado. No entendemos que por sus misericordias tenemos el regalo de la vida eterna. Se nos ha olvidado de dónde Dios nos ha sacado y que no merecemos estar donde estamos. ¿De qué me sirve saber esto, oír esto y mi vida no camina en obediencia sobre estas cosas? ¿De qué me sirve memorizar todo esto y mi vida no está dando frutos de obediencia? Es un poquito ilógico, ¿no creen? Decir que esto ha sucedido, pero nada es evidente que eso ha sucedido. Más solo que ahora tengo the label, la etiqueta que me dice ser cristiano, que me llamo ser cristiano, eso es todo. Y que voy a la iglesia los domingos, los miércoles, pero mi vida en sí no ha dado frutos. ¿De qué nos sirve esto si no lo aplicamos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? No sé si alguna vez alguien ha oído, yo he oído a personas decir, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida todavía. Yo creo que muchos no quieren saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Porque si leemos las Escrituras, lo que Dios pide de nosotros es santidad. Santifíquense, es lo que dice las Escrituras. Lo que Dios quiere es que nos santifiquemos. Dios no necesita otro predicador. Dios no necesita otro misionero. Dios no necesita otro evangelista.
Dios necesita hombres y mujeres santos, que le obedecen. Esposos que son temerosos de Dios, respetuosos de sus esposas, amorosos con sus hijos. Esposas que son fieles con Dios y con su esposo y con su familia. Eso es lo que Dios necesita. Que usted y yo nos santifiquemos. Eso es lo que Dios necesita. Pero eso no nos gusta. Porque queremos oír grandezas, que Dios nos va a llevar a las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Santificados, es lo que está diciendo. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios, agradable, santo, que sea presentable ante Dios, aceptable ante Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entregados totalmente a Dios. Y Dios requiere esto de nosotros. Que usted y yo presentemos nuestra vida. Que seamos completamente suyos. Cada aspecto de mi vida, cada aspecto de su vida le pertenece a Cristo si se dice ser cristiano. Sus ojos, sus manos, sus pies, sus oídos, su mente, sus emociones, su voluntad, todo es de Él. ¿Qué leímos? 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Eso no significa en la grandeza de todas las cosas. Y todo es de Dios. Pero todo usted le pertenece a Dios. Todo su ser le pertenece a Dios. 100% de quien somos ahora debe de estar en el altar. ¿Cuántas veces? Los domingos, a diario. A diario. A diario. Y comienza aquí, en su mente. Es para la otra semana, capítulo 2, verso 2, perdón. Hoy solo vamos a cubrir verso 1. Comienza en nuestra mente. Lo que creemos de Dios es lo que se va a reflejar en nuestras vidas. Lo que piensa de la palabra de Dios es lo que va a formar su vida. La pregunta es, ¿pensamos lo correcto de Dios? ¿Conocemos lo correcto de Dios? No permitamos una vez más que el mundo moldee quién somos. Cuide lo que ve. Cuide lo que escuche. Cuide lo que habla. Cuide a dónde va. No para que digan, wow, qué santo. No. Porque está presentando su cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. ¿Y por qué? Porque reconoce las misericordias de Dios. Capítulo 1 al 11. Todo esto ha sucedido cuando yo no lo merecía. ¿Cómo es posible que Dios ha hecho esto por mí? ¿Cómo es posible que me ha salvado? Cuando yo estaba en lo peor, ¿cómo es posible que ahora Dios me ama de tal manera? ¿Qué pide Dios de nosotros? Levíticos capítulo 11, verso 44 y 45. Levítico 11, 44 y 45. Mire, ponga su mente en las cosas de arriba. Y las cosas de arriba están en las Escrituras. Mire lo que dice, porque verso 44, Levítico 11. Porque yo soy el Señor su Dios, por tanto conságrense y sean, ¿qué dice? Santos. Porque yo soy santo, dice, no se contaminen. Mire, el mundo lo contamina. Deje las redes sociales si eso está contaminando su mente. Apague el Netflix si está contaminando su mente. Apague todo lo que usted necesita apagar para no contaminar su vida.
No vamos con el mover del mundo, no, vamos en contra de las cosas del mundo. No se contaminen, dice, pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora dice verso 45, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Dice, serán pues santos porque yo soy santo. Mi vida, Pablo dice, el verso 2, capítulo 12, verso 1, debe de estar siendo presentada continuamente ante el altar de Dios. Continuamente. Ya Dios me salvó, pastor. ¿Y qué? ¿Y ahora qué quiere vivir? Como quiere. Ya Dios me justificó. ¿Y qué? ¿Y ahora quiere vivir como quiere? Gracias a Dios que nos ha salvado. Gracias a Dios que mostró su gracia y misericordia sobre nosotros. Pero eso no es suficiente. Eso no es todo lo que Dios quiere de nosotros. Ahora Él dice, ahora sed santos porque yo soy santo. Es imposible que un cristiano continúe el fluir de lo que el mundo dice y llamarse cristiano. Como cristianos, la manera que vivimos es agradable a Dios. ¿Y cuál es el estándar? ¿Dónde sé cuáles son las cosas agradables a Dios? Aquí están, en su palabra. Es que yo no soy pastor ni misionero, entonces yo no tengo que leer tanto la Biblia. Si piensa así, platiquemos al final del servicio. 2 Corintios capítulo 5, verso 9 dice, por eso dice, ya seas presente o ausente, o sea, acá en la tierra, o muerto, está diciendo Pablo, ambicionamos, ¿qué dice? Agradar a Dios. O sea, tenemos unas ganas de agradar a Dios. Amamos, vamos detrás de el agrado hacia Dios, dice. Muertos o vivos, Señor, estando aquí o en el cielo, Señor, agradecerte es nuestra meta. Eso es lo que está diciendo. Agradecidos constantemente por lo que Él ha hecho por nosotros. Y déjeme decir esto, nuestra motivación detrás de esa acción de obediencia debe de ser la correcta. Porque si lo está haciendo porque no se quiere ir al infierno, eso es incorrecta la motivación. Pero lo hacemos porque Él ha sido bueno y su gracia ha sido más que suficiente. Y ahora vivo agradecido con Dios. Efesios 5, 9 al 10 dice, Efesios 5, 9 al 10 dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y miren lo que dice el 10, examinen qué es lo que agrada al Señor. ¿Qué es lo que agrada al Señor? ¿Qué es examinar? Buscar respuesta, buscar solución. Estudiar qué es lo que agrada a Dios. Pasar tiempo con Dios. En su palabra, Señor, ¿qué te agrada a ti? ¿Cuáles son tus atributos, Dios? Vivimos una vida entera. Vivimos una vida entera perseverando hacia conocer a nuestro Dios mejor cada día. Hasta su último respiro. Eso suena difícil y consume nuestro tiempo, pastor. Bienvenido a ser un verdadero cristiano. Verdadero cristiano, no cristino, cristiano. Cristiano que entiende lo que Dios ha hecho a la
al salvarnos y sacarnos de donde estábamos, sin merecerlo, y nos posiciona en un lugar donde ahora vivimos continuamente adorándolo. Mi vida, mi mente, mis palabras, mis acciones, la manera en que yo me muevo en este mundo es un reflejo de mi adoración hacia Dios. Esa es la meta. Y usted dirá, ay, no exagere, eso es imposible. Para nosotros es imposible, pero no para Dios. ¿Y quién está con nosotros? Si no es que el Espíritu de Dios en nosotros, ayudándonos. Si no estamos solos, no estamos haciendo esto con nuestras fuerzas. No leemos las Escrituras con nuestro propio intelecto y querer entender esto con nuestro intelecto solamente y decir, bueno, creo que esto tiene sentido. O creo, no, Señor, ayúdame en mi fe, ayúdame a entender. Espíritu Santo, ilumina mi mente, mi corazón. Que no me salga de donde tenga que estar y, Señor, enfócame en donde tengo que estar para aplicar esta palabra a mi vida. No se deje llevar por tonterías. Tuve un sueño, se me apareció esto, creo que es esto, pensé esto y creo que es Dios. No, déjese de cuentos, es la palabra de Dios, es lo que nos dirige. Es lo que nos dirige. Pero como dije, suena tan sencillo y tan simple, pero tan difícil para muchos. Romanos 14, 18 dice, ya voy a terminar. Porque el que de esta manera sirve a Cristo, ¿de qué manera? Viviendo en sacrificio continuo. El que de esta manera sirve a Cristo es, ¿qué dice? Aceptable a Dios. Romanos 14, 18. Aceptable a Dios y aprobado por los hombres, dice. El que vive como entregando su vida en sacrificio. Termino con esto, la última parte del verso 1 del capítulo 12 de Romanos. Mire esa última parte, voy a leer todo el verso y hacemos énfasis en la última parte. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y dice ahora, que es culto racional de ustedes. ¿Qué significa eso? Mire, sería irracional que la respuesta al entender las misericordias de Dios no sea otra más que adorar a Dios en manera que nos sacrificamos como sacrificios vivos delante de Dios. O sea, no hay otra manera mejor que agradar a Dios. Al entender estas verdades, las misericordias de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros sin merecerlo, mi reacción no puede ser otra al entender esto correcto más que presentarme como un sacrificio vivo delante de Dios. Sería irracional pensar que hay otra manera. ¿Qué más podemos ofrecer a Dios? Piense lo que éramos antes, sin Cristo. Lo que amábamos antes, sin Cristo. Piensen todas esas cosas. Les doy 2 segundos. Y ahora, compárelo con las misericordias de Dios que ha depositado sobre nosotros. En la balanza, las misericordias de Dios son mucho mayores. Las misericordias de Dios superan todo lo que usted haya dejado, perdido o querido en una vida pasada. ¿Qué perdió? ¿Qué era lo que cargábamos? Culpa, pecado, condenación, juicio y al final ¿qué? El infierno. La misericordia de Dios superan todas esas cosas. Todo fue perdonado gracias a su misericordia. Piense lo que usted ha recibido ahora. Piense lo que usted ha recibido ahora. Perdón, justicia, misericordia, gracia,
El Espíritu Santo activo en su corazón, un nuevo corazón que era de piedra, ahora de carne, receptivo a las cosas de Dios. Ahora usted es receptivo. Piense eso. Usted es receptivo a las cosas de Dios ahora. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Una mente nueva, un destino nuevo, un final mucho mejor, una voluntad nueva, que es la voluntad de Dios sobre todas las cosas en su vida. Por ende, todo lo que usted y yo podemos hacer es vivir una vida que se entrega en sacrificio a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. ¿En qué? En todo. En todo aspecto de su vida. Es un estilo de vida esto. 24 horas, 7 días a la semana es un estilo de vida. Vivimos entregando nuestra vida en sacrificio ante Dios. Ese es el estilo de vida del cristiano. Y Dios nos ayude con esto, amén.